En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Abba Padre Internacional, este último día de la semana. Qué bueno que están todavía en sintonía con nosotros. Gracias a todos los que están desde un inicio con este programa, apoyándolo, viéndolo. Muchas gracias. Vamos a ponernos en presencia de Dios, a pedirle a ese Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Te invito a que te pongas en actitud de oración y le digas al Espíritu Santo: ven, Señor. Ven y fluye sobre mí, ven a mi corazón, ven a mi vida, Espíritu Santo. Te anhelo y te necesito. Fluye, Espíritu Santo, y lléname de ti. Santo Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser con tu presencia. Te anhelo y te necesito, Señor. Ven y no tardes más. Ilumíname, irradia tu luz en mi mente. Dame la sabiduría, dame el entendimiento. Dame la inteligencia, Espíritu de Dios. Bendito seas, mi Señor. Alabado, glorioso, exaltado seas por los siglos, Señor. Grande eres, Espíritu Santo. Fluye en mí, fluye en cada uno de mis hermanos. Entra hasta la fibra más íntima de sus corazones y transfórmalos desde dentro. Confírmalos en la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Muy bonito como inicia Jesús bajando del monte. Cuando nos habla de que Jesús estaba en el monte, significa que Jesús se había apartado para orar. Jesús sacaba siempre tiempo para orar. Y ahí Él hace eso para enseñarnos a nosotros que tenemos que sacar tiempo cada día para orar, para dirigirnos a nuestro Padre, para conectar con Él en intimidad con Dios. Dios quiere hablarte cada día. Quiere, así como tomas un tiempo para hablar con un amigo, con tu pareja, Dios también quiere hablar contigo. Entonces saca ese tiempo cada día para hablar con Él. Y hay algo impresionante. Va un leproso y se arrodilla ante Él. La lepra era algo mal visto en aquella época, no solamente por su connotación de fealdad, era fea, era horrible ver una carne que se estaba podriendo, sino también por las leyes que impedían que uno se le acercara. Y eran leyes para evitar ese contagio, era un contagio, evitar la propagación. Ese era el tema con la lepra, porque la lepra es contagiosa. Pero yo quisiera como que pasáramos esa lepra al plano espiritual. Tú y yo muchas veces somos leprosos, estamos
con nuestra alma podrida por el pecado, por el egoísmo, por la maldad, por la soberbia, por creernos superior a los demás, por el tanto creernos jueces y juzgar y condenar personas. Estamos podridos por hacer las cosas para que nos vean, por estar en la iglesia simplemente haciendo una pantalla, que vean que cumplo, que vean que estoy ahí sirviendo, que estoy en las cosas de Dios, pero mi corazón no está ahí. Tantas cosas que hacen que nuestra alma, que nuestra vida espiritual esté pudriéndose, porque no es una fe sincera, no es una fe verdadera, es una fe de estereotipo, es una fe ideológica, es una fe con tantas etiquetas y no es una fe centrada realmente en Jesús, en su evangelio. Y está muerta nuestra alma. Hay gente que hasta se siente orgullosa, porque cumple con todas las normas litúrgicas y comete pecados horribles. Entonces, ¿de qué a mí me sirve tener toda esa pantalla cuando mi alma está podrida? Pues lo más bonito de eso es que a pesar de eso está Jesús ahí, que es misericordioso, que es bondadoso. Y si tú y yo vamos donde Él, nos arrodillamos, el arrodillarse es un signo de reconocimiento, de pedir, de rogar, reconociendo que yo soy el necesitado y Él tiene lo que yo necesito, que yo soy el pecador, el que estoy podrido, y Él es el santo. Él en Él está la solución de sanar mi vida interior. Y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. La fe en saber que Jesús es capaz de sanar mi lepra, mi corazón que siempre tiende al mal, al pecado, a solamente ocuparme de mí, olvidarme del prójimo. Jesús puede sanar esa lepra que hay en mí. Lo único que Él necesita es que yo vaya donde Él y le pida: Jesús, si tú quieres, tú puedes sanarme, tú puedes limpiarme, tú puedes perdonarme, tú puedes liberarme. Y Jesús, que no se hace esperar porque es misericordioso, te va a responder a ti. Extenderá su mano, te tocará esa llaga putrefacta que sea el orgullo, la soberbia. Tocará esa llaga que es nuestro egoísmo, nuestra sensualidad, nuestra pereza, nuestras caretas, nuestra hipocresía. La tocará y nos dirá: quiero, sé sano, sé limpio, eres libre. Y enseguida se le limpió la lepra. Y luego Jesús le dice: no se lo diga a nadie, pero ve, para que conste, ve donde el sacerdote y entrega la ofrenda. Esto era porque el sacerdote tenía que certificar que en ti ya no hay lepra. Entonces ya podría ser un ciudadano normal, alguien que podía, la gente podría acercársele. Porque si no, la gente entendía que tú todavía tienes lepra. Entonces él tenía que hacer eso, presentarse y dar la ofrenda para que ya pudiera decirse que esa persona había sido sanada y estaba libre de ese pecado. En este caso, también el Señor nos pide a ese lugar donde somos bañados y regenerados en el sacramento de la confesión. En ese lugar está el mismo Cristo
esperando por nosotros para perdonarnos y limpiarnos de todo eso podrido que hay en nuestro corazón. Si aún tienes mucho que no vas al sacramento de la confesión, hoy Jesús, hoy la palabra de Dios te llama para que vayas a ese lugar donde esté ese sacramento de curación para nosotros que estamos enfermos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes desde tu programa Abba Padre Internacional. Agradecemos a Cristo por tantos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales de Abba Padre Internacional, que nos televisan y nos escuchan a través de los medios de comunicación. Hoy, de una manera especial, después de haber estado en oración, el Señor ha puesto en mi corazón un tema que voy a compartir, que en nombre de Cristo Jesús va a impactar tu vida. Este trayecto del estudio y la oración para este tema es parte de mi testimonio de vida. Y yo soy testigo de cómo Dios actúa en el corazón de los hombres. El tema que vamos a compartir en este momento se titula Dios actúa en medio del caos. Hay una palabra interesante en este tema, la palabra caos. Y tal vez tú te dirás, hermana Yudelkis, ¿y por qué caos? Y sí, hermano, actualmente estamos en medio de un caos. Estamos aún viviendo los efectos de una pandemia. Estamos sufriendo las consecuencias de las naciones que están en guerra. El alto costo de las provisiones, los productos, el combustible, y viviendo en medio de una generación perversa. Estamos siendo víctimas de nuestros gobernantes, de nuestros reyes terrenales. Y da pena decir, y lo digo en el nombre de Jesús, que muchos se hacen llamar ser cristianos y utilizan el cristianismo para beneficio propio, olvidándose así del pueblo de Dios que sufre y que está siendo oprimido. La humanidad se encuentra en un caos. Y quiero situarte, hermanos y hermanas, la definición de la palabra caos. El diccionario la describe como ausencia del orden y a su vez confusión, alteraciones, oscuridad. Y estas palabras que definen el caos es lo que la humanidad actual, nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos mayores y en sí la humanidad está en una ausencia de orden. Nos encontramos actualmente en una confusión porque el hombre se está realizando según su parecer. A las cosas malas se le está llamando buena. Se le está enseñando a la juventud de hoy a que puedan tomar elección de lo que ellos quieran ser. Nuestra humanidad se encuentra en un caos. El evangelista San Juan, en el capítulo 10, verso 10, el mismo Señor advirtió a los discípulos que tenemos un enemigo, cuyo propósito es matar, robar y destruir. Destruir lo que Dios ha llamado bueno. Destruir la creación divina. Nos encontramos en un caos político. Nos encontramos en un caos social, religioso. Porque los seres humanos están desenfocados del norte que es Cristo Jesús. De aquel que se nos da, que se nos brinda como una víctima y propiciación para libertarnos, para librarnos y regalarnos una nueva vida junto con Él. Pero el mundo de hoy no quiere eso. Nos encontramos en un desorden emocional porque las personas ya no piensan con la cabeza. Estamos desenfocados pensando en la crisis económica, en que el gobierno nos ha anunciado que se avecina una situación de hambre, viene una hambruna, es algo profético.
Y estamos también preocupados por aquellas naciones en guerra, por la nación de Haití, por tantas cosas que nos hacen perder la cabeza. En el ámbito familiar, ¿cuántas familias están desoladas porque el esposo se ha ido de la casa, porque los hijos no quieren continuar estudiando y estas familias se encuentran en caos? Hay un caos, hermanos y hermanas, que está afectando el corazón de los hombres. Por tanto, al estar desenfocados de las promesas divinas, estamos actuando por emoción. Estamos actuando sin acudir al Santísimo, sin acudir a tener un momento de oración, un momento de intimidad con el Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hermanos de Latinoamérica, hermanos de República Dominicana, Cristo Jesús trae una buena noticia. Dios actúa en medio del caos. Y si me estás viendo de una nación que se encuentra en guerra, sí, hermanos de Ucrania, hermanos de Rusia, hermanos de Venezuela, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice hoy a tu nación que Él va a actuar en medio de ese caos. Y te invito a tomar la Sagrada Escritura. Bendito es el Señor. Vamos al principio. Vamos al libro del Génesis en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, en los versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y las tinieblas por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios. Nos ha relatado este pasaje bíblico que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos que en esta introducción se nos presenta un Dios que es soberano, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Y de ese Dios es que vengo a hablarte. Ese mismo Dios que creó al principio los cielos y la tierra. Es ese mismo Dios, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy va a actuar en medio del caos en el cual tú te encuentras. Aún en medio de aquella confusión en el cual la tierra se encontraba. Y sigue diciendo, hermanos y hermanas, que los abismos estaban cubiertos por tinieblas. Recordemos que la palabra abismo significa un precipicio que no tiene fondo, algo que está supremo, interno en la tierra, algo que no podemos encontrar o definir su longitud. Es algo, hermanos y hermanas, que era totalmente caótico, que es el adjetivo de la palabra caos. Sin embargo, dice que el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y ese mismo Espíritu de Dios es el que hoy quiere aletear por encima de tu casa, por encima de tu familia, en el nombre de Jesús. Y quiere exhibir su poder. Los hebreos se referían al soplo de vida cuando se refiere a Génesis capítulo 1 en el verso 26-27, y Yahvé Dios sopló su espíritu. El término soplo en hebreo significa ruach. Y ese mismo ruach que se manifestó al principio de la creación, hoy el Señor sopla su espíritu sobre tu vida, hermano y hermana. No todo está perdido. Hay una esperanza, ciudadanos, hermanos. Tú que estás como un inmigrante en una nación extranjera. Tú que te encuentras en medio de este caos, sin papeles, sin documentaciones. Siento en mi corazón que hay una persona que no tiene documento en la nación donde se encuentra y me estás escuchando. Dios va a actuar en medio del caos que se encuentra tu vida. Dios va a actuar en tu país. Bendito sea su nombre. Porque aún por encima de las tinieblas que están cubriendo tus proyectos, tus propósitos, el ruach de Yahvé de los ejércitos va a soplar con fuerza. Literalmente, la fuerza soberana de Dios
se manifestaba desde el principio con elementos que eran cotidianos para los hombres. Y la fuerza del Espíritu, uno de sus elementos y símbolos es el viento impetuoso, el viento fuerte. Porque la fuerza del viento es una manifestación exterior. Y a su vez no podemos descifrar o describir la magnitud del poder del viento impetuoso cuando su ráfaga desciende sobre un lugar. Aleluya. Y hoy el Señor está soplando. Hoy el Señor quiere renovar, quiere desmantelar esas tinieblas que tenían retenida la bendición que Dios tiene para ti. ¿Cuántas personas después de la pandemia han dejado de soñar? ¿Cuántos matrimonios han colapsado porque asimismo la pandemia ha enfriado el amor, ha detenido el avance de los hombres? Porque la humanidad se encuentra cubierta de tinieblas. Y muchos hermanos tienen miedo porque solo ven a su alrededor un abismo, solo ven a su alrededor una economía alta, un desempleo, una nación totalmente corrompida. Pero mucho más que una nación corrompida, hay un Dios de los cielos, hay un Dios que creó el cielo y la tierra, que es omnipotente, todopoderoso, que hoy viene a decirte que Él quiere actuar en medio del caos que es tu vida. No tengas miedo, hermanos y hermanas. Vuelve a soñar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos jóvenes han dejado sus estudios porque sus padres no pueden continuar pagando la universidad? ¿Cuántos jóvenes están trabajando en las calles? ¿Cuántos niños están recibiendo maltrato y abuso infantil? ¿Cómo se está deteriorando nuestra niñez, de manera especial en mi país, República Dominicana? ¿Dónde están los intercesores de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que peregrina en la tierra? Cito las palabras de San Pablo, Romanos 8:28. ¿Acaso serán los efectos de esta pandemia que van a enfriar el amor de Dios en nuestro corazón? ¿Acaso será el nivel de delincuencia, el incremento de la maldad de los hombres que nos van a detener a nosotros, intercesores, en el nombre de Jesús? Dios sopla su aliento de vida sobre ti, intercesor, intercesora de Cristo. Levántate tú que duermes en el nombre de Jesús. Porque hemos recibido el anuncio, la buena noticia de que no estamos solos. No estás sola, mujer. Aunque tu esposo se ha ido de la casa, aunque no tienes dinero para pagar la renta y tus hijos no tienen que comer, Dios viene a actuar en medio de ese caos que se encuentra en tu hogar. Aleluya. Dios viene a actuar en medio de tu corazón. Porque el Señor dice en su palabra, bendito sea su nombre, venid a mí, Mateo 11:28, aquellos que estén cargados, cansados y agobiados, y Él os aliviará vuestras cargas. Porque su yugo es llevadero y su carga es ligera, dice el Señor. Ese Cristo Jesús, el ungido de Yahvé, que nos invita a estar con Él, bendito sea su nombre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De hecho, el verbo crear es una de las primeras palabras que aparecen en este pasaje bíblico del Génesis 1, capítulo y verso 1. Y hay una enseñanza muy especial para mí en este verbo crear. Los padres de la iglesia, en el estudio de este pasaje bíblico de la creación, hace énfasis en este verbo. El verbo crear en hebreo significa barar, que es habitual ante un sujeto de la persona cuando Dios de la nada quiere crear algo. Bendito es el Señor. Y esto impactó mucho mi vida mientras oraba y estudiaba esta enseñanza. Porque Dios quiere hoy manifestar una creación sobrenatural. Y ya no solo será exclusiva en acciones exteriores que podemos deleitarnos en la creación del cielo y de la tierra, sino que Dios hoy quiere crear de la nada
un corazón nuevo. Dios quiere restaurar naciones, bendito es el Señor. Dios quiere restaurar reinos, hombres que están al frente de las naciones que se han corrompido por el dinero, porque Satanás los ha engañado. Ay, santo. Dios quiere tocar esos corazones endurecidos que se han olvidado del pueblo de Dios. Hoy Dios está motivando, el Espíritu está soplando al corazón de predicadores, de intercesores que están activos. Tenemos que anunciar y denunciar. Dios quiere que su evangelio se propague por todas partes. Y tú que me escuchas, en el nombre de Jesús, el que tenga oídos que entienda. Ser testigo de Cristo requiere pagar el precio. Y debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Doy como testimonio que soy testigo de las consecuencias de la desobediencia. Y pude probar la misericordia de Dios en mi vida. Sin embargo, también soy testigo de los frutos de la obediencia. Bendito es el Señor. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, en el verso 16, que aprendió a obedecer sufriendo. Yo soy testigo, hermanos y hermanas. Tenemos que estar prestos a pagar el precio, sin importar las consecuencias. Obedecer a Dios primero que a los hombres. Y Dios hoy quiere crear naciones que tengan temor a Él. Dios quiere despertar a aquellas naciones que están en tiniebla. Dios quiere despertar a aquellas naciones que se han detenido, porque solo están observando ese abismo, solo se están enfocando en esa situación actual en la que están. Hermanos, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Nosotros no podemos quedarnos mirando el confort, las consecuencias. Tenemos que ir mucho más, porque tenemos un Dios que actúa con la palabra barat. Y la palabra barat en hebreo significa que Dios de la nada crea todo, bendito sea su nombre, y lo hace todo nuevo. Y citando estas palabras fueron las que movieron al profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, cuando en el Isaías capítulo 43 verso 19 el profeta, lleno del Espíritu, se dirigió al pueblo de Israel con estas palabras: y Dios hará todo nuevo. En otra versión, Dios creará todo nuevo. Porque para los judíos la palabra crear es la palabra barat, que Dios de la nada. Porque aquel remanente en el cual se dirigió el profeta Isaías, que quedaba activo del pueblo de Israel, se había corrompido. Era un Israel que se encontraba en una época de apostasía. Habían renegado al Dios verdadero porque habían optado costumbres perversas de dioses falsos. Y esto es lo que hoy está atacando y lo que le ha quitado fuerza a la iglesia. Que tenemos que denunciar lo que está mal. Y no podemos aplaudir a políticos, a gobernantes porque nos den subvenciones o porque nos estén nombrando personas de nuestro grupo o de nuestra denominación política o religiosa. No importa. Lo que está mal y en el nombre de Jesús hay que denunciarlo. Y esto es ser testigo de Cristo. Recuerda, hermano y hermana, después del sermón del monte, cito el evangelista San Mateo capítulo 5 en el verso 10 al 12. Jesús advirtió a los apóstoles que cuando por causa suya nos maltraten, nos insulten, nos rechacen, porque nuestro lenguaje no será un lenguaje de los hombres. Los fariseos y escribas eran reconocidos como maestros de la ley. Hablaban en nombre del Dios de Israel. Se creían sabios e entendidos. Sin embargo, Jesucristo los llamó sepulcros vacíos. Y cuando nos habla de la parábola de la levadura, se está refiriendo a esos líderes religiosos que lo que aparentan ser por fuera, que sus vestiduras y todo su alarde de titulación religiosa está muy lejos de lo que es tener un corazón contrito, humillado ante la presencia de Dios. Nuestro Dios quiere operar en la humanidad. Nuestro Dios quiere sanar nuestra tierra. Pero nosotros tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que humillarnos ante Él.
Tenemos que recuperar nuestra identidad de hijos. Bendito es el Señor. El Salmo 90, en el verso 2 nos dice: antes que los montes fuesen engendrados, antes que nacieran tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre tú eres Dios. Y aquí vemos una vez más una cita de Génesis capítulo 1, verso 1. Y se cita aquí en el Salmo, el salmista relata la grandeza de nuestro Dios desde antes de que Dios fuese. Dios está por encima de los ángeles, por encima de lo divino, por encima de todo. Porque Él es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano. Y Él hoy quiere actuar de manera especial en tu corazón. ¿Cuántos corazones en este momento están siendo tocados por la misericordia de un Dios grande, de un Dios poderoso? El Salmo 146. Escucha, hermano, esto es poderoso. Salmo 146 en el verso 5 dice: feliz aquel que en el Dios de Jacob encuentra apoyo y pone su esperanza en Yahvé, su Dios de los ejércitos. Feliz aquel, hermanos y hermanas, que tiene apoyo en el Dios de Israel. Hermano, hermana, tú no estás solo. Si porque cometiste un pecado, recuerda que nosotros somos débiles. Y es cierto que por nuestra propia cuenta no podemos mantenernos firmes y agradar a Dios. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús resucitado. Y una vez tenemos esta experiencia de fe, recibimos el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu que aleteaba al principio de la creación del mundo. Ese mismo Espíritu que en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice que descendió desde el cielo, oh gloria a Dios, y se posó en forma de paloma sobre la persona de Cristo. Ese mismo Espíritu Santo hoy sopla sobre todas las naciones, porque Dios quiere actuar en medio del caos. Ese mismo Espíritu se está llevando esas tinieblas que tenían detenido los intercesores, que tenían apagado a los grupos de oración. Viene un despertar del Espíritu Santo sobre ti en el nombre de Jesús. Recibe ese toque divino. Recibe esa gracia que viene de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 11, en el verso 6 dice que es imposible agradar a Dios sin conocerle. Dios quiere que nosotros creamos en su existencia, porque Dios recompensa a aquellos que lo buscan de corazón. Hoy Dios quiere recompensar esa fidelidad, por cuanto tú, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la corrupción social, te has mantenido firme. Has estado ahí en espera de que Dios te hablara, de que Dios levantara un remanente, un ejército de hombres y mujeres que le crean a Dios. Hoy viene un despertar del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aleteando. El Espíritu de Dios se está manifestando, porque hay una promesa de salvación, de restauración sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Quiero citar unas palabras que el Espíritu de Dios puso en el corazón de Moisés. Sabemos que Moisés es un gran personaje del Antiguo Testamento, que Dios se valió de él para libertar al pueblo de Israel. Cito Éxodo 14 ya para finalizar este mensaje en el nombre de Jesús, en los versos 13 y 14. Cuando los israelitas se encontraron frente al mar, empezaron a criticar y a maldecir a Moisés. Y muchos gritaban: ¿acaso no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué nos traíste a morir aquí al desierto? Tenían al frente la inmensidad de las aguas del Mar Rojo, y detrás de ello Faraón y sus caballos jinetes, con sus armas, con todos sus ornamentos, carros y caballos, cuyo propósito era destruir a Moisés y eliminar a todos los israelitas. Sin embargo, hermanos y hermanas, el Espíritu del Señor habló al corazón de Moisés y dijo, Éxodo 14:14, está quieto
porque Yahvé peleará por vosotros. No teman ni se preocupen. Y con estas palabras hablo en el nombre de Jesús a todos los hermanos que me escuchan. Está quieto. No importa lo que te persiga. No importa aquello que se te ha colocado enfrente. Yahvé peleará tus batallas. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios de Abraham. El Dios de nuestros padres. Ese Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya. No nos dejará en vergüenza, bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos y hermanas, y vamos a pedir al Espíritu de Dios que sople sobre cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tantas personas, hermanos y hermanas, que tú has tocado en este momento. Oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo venga a renovar la faz de la tierra. Que tu Santo Espíritu toque el corazón de tantas personas que se encuentran débiles, que están abatidas, en especial aquellos que han perdido la fe, porque las pruebas y las dificultades los han golpeado de una manera tal que se encuentran acorralados y sus vidas están cubiertas de tiniebla. Espíritu Santo, desciende con poder y toca las naciones. Rocíanos con esa agua pura. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús de Nazaret, y haz de nosotros hombres y mujeres nuevas. Concédenos la oportunidad de levantarnos en tu nombre y de dar testimonio que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? De decirle al mundo, mira lo que hizo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú traíste regocijo a mi corazón. Y por cuanto dice la palabra, dad a los demás de lo que tú has recibido. Y en el nombre de Jesús doy testimonio de que muchos corazones que han perdido la esperanza, muchas personas que dejaron de soñar, vuelven a soñar, porque el Señor hoy ha actuado en medio del caos que se encontraba tu vida. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos y hermanas. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Les habla su hermano en Cristo, Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando dentro del contenido de tu programa Abba Padre Internacional. ¿Y dónde está Dios ahora? La famosa pregunta en momentos de desesperación. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te has metido? O algunos se van al extremo. Hasta Dios se olvidó de mí. Déjame decirte que Dios siempre ha estado y estará siempre en tu vida. Ha estado, está y estará. Sí, vendrán tiempos difíciles, sí, vendrán tiempos de crisis, tiempos caóticos, tiempos en que de verdad nos vamos a desesperar, pero Dios está ahí contigo siempre, absolutamente siempre, no se muda. El problema es que nos desesperamos y cuando yo me desespero comienzo a buscar otras soluciones y a veces busco soluciones fuera del Señor y ahí es que se arma tremendo problema, tremendo lío. Tal es el caso de una joven que estaba en un retiro cerrado, o sea, un retiro de 3 días, donde estaba de viernes a domingo. Yo fui a predicar a ese retiro. Nos habíamos conocido en alguna actividad y ella siempre decía que Dios ayudaba a todo el mundo menos a ella. Que en su situación, que Dios se había olvidado de su situación. Y que Dios bendecía a otros que no iban a la iglesia, que no participaban de la Eucaristía, que no les servían. O sea, en conclusión, ella se comparaba con otros, pero nunca me dijo en realidad cuál es su problema. Pues yo fui y prediqué un tema y me enfoqué mucho en la fe, en la confianza, en la perseverancia.
Habían unas 300 personas en ese retiro cerrado. Y en el momento de oración, un momento bellísimo donde Dios hizo maravillas. A mí me tocó un sábado en la noche, pero tanta gente alabando y bendiciendo al Señor, ya la hora se había ido rápidamente. Es como el famoso refrán que dice que el tiempo no dura cuando se está pasando bien. Pues ya estábamos bastante tarde de la noche y yo tenía que retornar a mi casa. Pero el ambiente estaba sumamente lleno del Señor. Y recuerdo que ya me iba y veo a esta muchacha llorando. Y le pongo la mano en el hombro y le digo, óyeme, Dios está contigo. Y en este momento Él te va a bendecir con eso que tú quieres y necesitas para tu vida. Y recuerdo que le sonreí y ella empezó a llorar más, me dio un fuerte abrazo. Pues me fui para mi casa y el retiro continuó y me dijeron que terminó de una forma maravillosa. Tiempo después, en una plaza comercial, iba yo subiendo las escaleras eléctricas de la plaza comercial y veo que alguien me llama por mi nombre, hermano Henry. Y yo volteo y la saludo, bendiciones, bendiciones. Y me dice una muchacha, me dice, bendiciones, bendiciones de nada, venga que usted es el responsable de esto. Y me señala su vientre. Era una muchacha que estaba en unos 2-3 meses de embarazo. Y bueno, ustedes saben que hay que esperar subir las escaleras para después bajar. Por la misma que iba subiendo, por la misma bajé. Porque me dijo, tú eres responsable de esto. Y yo andaba con un grupo de amigos y le dije, espérense, esto no es lo que parece. Todo tiene una explicación. Y cuando bajé, reconozco a la persona y le digo, hermano Henry, ¿usted se acuerda de mí? Le digo yo, sí. Pues mire lo que yo pedía esa noche de retiro. Y me enseña su vientre. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Y me dice, hermano Henry, lo que usted no sabía era que yo tenía más de 10 años buscando este bebé. Y cada vez que hablábamos, el problema que yo le mencionaba era que yo no podía quedar embarazada. Y ese día usted puso la mano en mi hombro y puso la mano en mi estómago y me dijo que confiara en el Señor. Y ese día yo estaba en ese retiro, pero yo no había abierto mi corazón porque yo creía que Dios se había olvidado de mí. Yo creía que Dios no me quería, no me amaba. Y ese mismo día, cuando yo lo miré que comencé a llorar, yo sentí una fuerte presencia del Espíritu Santo. Y esa noche yo me la pasé llorando. Y el resto de lo que quedó del retiro me la pasé pidiéndole al Señor esa gracia, esa bendición. Hermano y hermana, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de bendiciones. Dios es un Dios que está contigo siempre. Dios es un Dios que siempre apuesta por las bendiciones. Dios no es un castigador. Dios no es una persona que anda buscando clase social, color, riqueza. No, Dios es un Dios de todos y te ama con locura. Así que si en este momento tú estás pasando por un momento difícil o estás esperando o quieres una bendición, pídesela en este momento. Pídesela en este momento. Dile, Dios, bendíceme con eso que tú quieres. Bendíceme con un nuevo empleo. Bendíceme con el cambio de mi pareja. Con ese cambio radical que sea más humano, humana, que sea más amoroso, amorosa. Bendíceme con un niño, bendíceme con una casa, bendíceme con un vehículo, bendíceme, Señor, con lo que tú quieras. Bendíceme convirtiéndome en un evangelizador, un predicador, una cantante. Este es el tiempo oportuno para tú pedirle al Señor. Señor Jesús, en este día, en este momento, dentro del programa Va Padre, te pedimos por esa bendición que nosotros queremos. Que a tu hora, que en tu momento tú nos ayudes, que tú nos ayudes a nosotros obtener esa gran bendición que queremos, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso y porque tú eres muy bueno. En hermano y hermana, ora, confía y espera con esperanza, porque Dios es fiel al clamor de su pueblo. Te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades,
un libro que te va a ayudar a dar la milla extra en el nombre poderoso de Jesús. Adquiérelo ya para que tú sepas las herramientas necesarias para avanzar, herramientas que yo puse en práctica y que me funcionaron. Así que cuento con tu apoyo, con tu oración y con tu compra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos con el contenido de tu programa Abba Padre Internacional. Muchas bendiciones. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite. Bendiciones.